Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas una semana más a De la Viña a la Mesa, el último de los programas que esta casa va a emitir en esta temporada, por cuanto la semana que viene estaremos desarrollando otras labores informativas. Por eso en este programa de hoy, un programa muy especial para todos nosotros, vamos a recordar buena parte de aquellos primeros programas cuando comenzamos hace la friolera de 4 años, el equivalente a 5 temporadas de televisión que hemos estado acompañándoles, hablándoles de vinos. Vamos a empezar nuestro programa de hoy además recordando un reportaje que les entregamos en una doble entrega y que lleva a hablarnos de las levaduras del vino. Auténticamente maravillosa fue la disertación, la charla que mantuvimos con Luis Pérez, el propietario de la bodega del mismo nombre, sobre ese gran milagro que operan las levaduras en el vino de Jerez. Si les parece, vemos ahora esos dos reportajes, no pierdan detalle, quizás de lo mejor que hemos emitido en De la Viña a la Mesa. Un reportaje del año 2012, ahí es nada. Al igual como el pan es pan por la presencia y participación durante su elaboración de las levaduras, el vino de Jerez sería imposible de entender sin la acción de estos microorganismos que son esenciales, imprescindibles para la elaboración del sherry. Son los artífices del vino, sí, así como suena, y parece a priori increíble que estos organismos tan pequeños obren el milagro del Jerez. Pues las levaduras del vino son los artífices del vino, podríamos decir. O sea, sin la levadura no podríamos obtener vino, lo mismo que no podríamos obtener otros alimentos como lo conocemos, como es el pan, ¿eh? Lo que pasa es que han vivido ahí un papel que hasta algo más de un siglo, pues el hombre no se ha percatado de que existían, ¿no? Pero estaban ahí. Son las verdaderas artífices de transformar la uva en vino. La especie con una mayor presencia, que está más extendida, es la conocida como Saccharomyces, aunque existen también especies autóctonas que dan además características especiales a los vinos de la zona en cuestión. En los vinos, de manera general, las más influyentes, las más importantes y numerosas son las del género Saccharomyces, Saccharomyces cerevisiae, la Saccharomyces. Y dentro de la Saccharomyces pues hay distintas especies y cada una, pues diríamos, se han ido seleccionando conforme a las características de la zona vitivinícola donde están. Ha sido muy propio hace algunas décadas. Hoy día el mundo está más globalizado y también está más globalizado para las levaduras, pues que lo mismo que el paisaje, lo mismo que el clima, lo mismo que la naturaleza de la tierra era un poco específica de la zona vitivinícola, pues también había sus poblaciones un poco específicas, un poco escogidas en esta zona, ¿no? Son las levaduras indígenas, autóctonas, que se le llama, y que en cierta manera han contribuido en dar características especiales a esos vinos. Si nos preguntamos dónde se encuentran estos seres vivos, la respuesta pasa por hablar de los biotopos o lugares por donde pululan y que en Jerez es especialmente notorio en la bodega y la viña. En el viñedo lo encontramos en el propio suelo en forma de espora que llega hasta la uva, donde encuentra un hábitat no muy propicio para alcanzar su plenitud, entre otras razones debido a un elemento que contiene la piel de la uva, la pruina. La uva está recubierta, como la mayoría de las frutas, de una cera, pruina, y esta cera es la que le da el aspecto helado, que cuando queremos tomarnos una manzana, por ejemplo, brillante, la frotamos como los zapatos y le sale brillo. Bueno, la uva es exactamente igual. Y esta cera sirve para que quede adherida sobre la piel de la uva, obviamente, quede adherida la levadura. Normalmente, cuando está en la viña, en forma de espora, es decir, en una forma que adquiere la levadura más resistente, porque no hay un medio nutricional adecuado para resistir esas inclemencias que en ese momento le establece ese sustrato. Un estudio ha analizado la evolución de las levaduras en la uva, demostrando que la evolución de estas es directamente proporcional a la maduración del fruto de la vid. De una manera mayoritaria nos podemos encontrar que el género Saccharomyces es poco abundante en uva verde y se va haciendo más abundante en la uva madura, ¿no? En localización. O sea que hay un elemento muy curioso también que a veces obviamos, ese elemento de maduración de los agentes fermentativos en el propio viñedo. Cuando llega la vendimia, la uva es recolectada y llega al lagar con estos compañeros de viaje, donde es prensada para extraer su jugo.
las levaduras pasan entonces a un hábitat tremendamente energético y favorable para su desarrollo. Pues resulta que se reproduce, encuentra un hábitat tremendamente rico, muy energético, y se reproduce con gran virulencia, con gran capacidad. Y en esa reproducción toma energía de la conversión fundamentalmente de azúcar en alcohol, de ahí parte su energía que utiliza en reproducirse. Le sobra tanta energía que los mostos se ponen calientes, es decir, se desprende calor. Aquí en el argot típico están hirviendo, porque entre el carbónico que se desprende y se ponen calientes están hirviendo los mostos. Bueno, pues es la energía que le sobra a la levadura ya, que no es capaz de transformarla toda en materia viva. Entonces, estas miles y miles de levaduras por centímetro cúbico van perdiendo virulencia, vigor, y finalmente van cayendo al fondo del recipiente, donde han convertido el azúcar de la uva en alcohol en el proceso conocido como fermentación. Esos restos se conocen como lías. En el resto de vinos, la participación de las levaduras concluye aquí, pero en los vinos de Jerez, he aquí una de sus grandes singularidades, no. Bueno, pues estamos en una zona que no se acaba la función de la levadura. Estamos en una zona donde esa levadura, alguna una especie de esas levaduras y algunas subespecies, porque tenemos algunas subespecies o alguna raza de esas levaduras, pues transforman su metabolismo, es decir, son capaces de decir, bueno, he tomado el azúcar como fuente hidrocarbonada, como fuente energética, y la pongo alcohol, y ahí en esa reacción química, biológica o metabólica que hago, obtengo mi energía, pues ahora dice, bueno, y ahora me encuentro con alcohol, y con niveles de alcohol relativamente altos, con 12, con 11, con 13 grados, y ahora transcriben, cambian ese metabolismo y dicen, no, pues ahora voy a coger el alcohol como lo coge el coche, y lo voy a quemar, lo voy a combustionar, lo voy a respirar, y con esa energía que me produce, que es una energía de combustión, si lo estuviera quemando como nosotros lo quemamos exactamente igual, pues con ayuda del oxígeno, del aire, pues resulta que puedo seguir viviendo. Bueno, pues aquí es donde está un poco el fenómeno singular, un fenómeno de un valor incalculable, que es que eso sucede originalmente en la zona del Jerez. Así las cosas, estos microorganismos son capaces de ascender y conquistar la superficie, logrando formar la gran verdad del vino de Jerez, el velo de flor. No tienen ni flagelo, no tienen patitas, no tienen nada para ir andando, eso lo hacen aglomerándose un poquito y conservando pequeñas burbujitas, microburbujitas entre unas y otras, que les sirven de flotadores y van y conquistan la superficie del vino. Allí encuentran mucha más cantidad de oxígeno y se reproducen de una manera también muy activa, cubriendo en poco tiempo, en pocos días, cubriendo la superficie del vino, si tiene las condiciones adecuadas para ello. Y forma lo que denominamos el velo de flor. El velo de flor es una película que cubre el vino y que en cierta manera establece una separación tremenda entre lo que hay por encima de ese velo de flor y lo que hay por debajo. El velo de flor se convierte en una capa que aísla el vino del oxígeno que hay arriba y que se encuentra en cantidades prácticamente nulas, ya que lo consume la levadura e impide la oxidación del vino. Además, es una capa transformadora, realiza cambios profundísimos en los caldos jerezanos. Sin un ápice de exageración, vamos a decir que los vinos que están sometidos a la crianza biológica son los vinos de mayor dinamismo, son los vinos que más se transforman, los que sufren más cambios, los que establecen más cambios en su constitución que ningún otro vino, porque diríamos son cambios que establecen los seres vivos. No hay un vino en el mundo que desde que se empieza a criar hasta que termina su crianza sufra una transformación tan intensa como lo hacen los vinos bajo crianza biológica en los vinos de esta zona. Para realizar estos cambios, de los que hablaremos más adelante, la levadura necesita unas condiciones y unos cuidados especiales en lo que se refiere al velo de flor y que vienen marcados por la temperatura y la humedad, condiciones que le proporciona fantásticamente bien la bodega. Digo, bueno, la espectacularidad de las bodegas del Jerez, digo del Jerez por recorrer el vino de la comarca, no es un elemento de soberbia o de manifestación de grandiosidad, etcétera, ¿no? Es un instrumento arquitectónico al servicio de la crianza biológica.
A lo mejor no hecho de una manera consciente, pero evidentemente sin ese elemento no se podría producir de una manera natural, asequible en la zona. La levadura desarrolla su labor idóneamente a una temperatura ni muy fría ni muy calurosa. ¿Por qué? Porque la levadura necesita un intervalo térmico relativamente corto, entre 18, o sea, para tener una actividad importante, entre 18, 20, 22 grados, a 16 también no tiene problema ninguno, y fuera de ese intervalo, muy por debajo, se ralentiza, es como si evidentemente la alargáramos, y muy por encima se asfixia, se agobia. La levadura exige mayor respiración y entonces va produciendo un metabolito que ellos mismos inhiben el crecimiento de la levadura. Es cuando dice, este velo de flor se quema, se pone pardo, se pone oscuro, y eso fundamentalmente se debe al número de levaduras muertas que están produciendo sobre ese velo. La humedad, como decimos en la bodega, también es importante, ya que la bota no es completamente impermeable y el agua del vino merma a través de la madera, por lo que un ambiente demasiado seco es perjudicial. Entonces, si yo tengo un ambiente muy seco en la bodega, esa pérdida se realiza con mucha más velocidad. Y puede inclusive llegar el caso que se supere los niveles alcohólicos dentro de la bota, que sea capaz de soportar la levadura, que la levadura no sea capaz de comerse aquel alcohol, porque es más rápido. Entonces hay que regar la bodega, crear un ambiente húmedo para minimizar en cierta manera esas pérdidas. Es por todo esto por lo que Luis Pérez no duda en afirmar que los arrumbadores, más que almacenar botas, son en verdad granjeros de trillones de microorganismos. Más que de estar cuidando en ese sentido de almacenar, de almacén en una bodega, es como si fuera el granjero de una granja donde pululan trillones y trillones de microorganismos, que si él sabe ponerle las condiciones y las circunstancias para que ellos vivan contentos y felices, el vino será una maravilla. Porque realmente el verdadero, como lo mismo que en esa transformación de la uva en vino, eran estas levaduras que están fermentando, la transformación de ese vino joven o de ese mosto en una manzanilla, en un fino, en un amontillado, una manzanilla pasada, etcétera, en todos esos vinos que derivan de esa crianza, el verdadero hacedor es la levadura de velo. Entonces tenemos que tener mucha más prestancia hacia la levadura que cualquier otra condición del medio. Aunque los avances permiten en la actualidad establecer subtipos de levaduras, son 4 los que clásicamente se han establecido conforme a la definición de Baldomero Íñigo. Hablamos de la Saccharomyces beticus, la multuriense, de Rosis y cereciense. Cada una tiene caracteres propios que pueden hacer que sean incluso distinguibles olfativamente. Es relativamente fácil reconocer cuando un vino con crianza biológica mayoritariamente pulula la betico a cuando pulula la multuriense, pero eso olfativamente, etc. Estas levaduras realizan numerosas transformaciones en el vino que a la postre le van a dar su personalidad, su carácter. Las levaduras, por ejemplo, consumen la glicerina del vino, que es el tercer componente que más abunda después del agua y el alcohol. ¿Y eso qué produce sensorialmente? Pues fíjate una cosa muy curiosa. La glicerina, como digo, uno de los constituyentes importantes del vino, tiene una propiedad edulcorante importante, es bastante dulce, dota de propiedades dulcificantes aquello, táctil, el carácter táctil del vino lo aterciopela, le da suavidad, y cuando tú le quitas la glicerina a un vino, cuando se le quita, es como si le quitara azúcares. Es decir, se llaman vinos secos aquellos vinos que no tienen contenido de azúcar ninguno. Bueno, el fino y la manzanilla no es que sean secos, son menos que secos. Los vinos más secos del mundo son los vinos, que se han criado biológicamente, porque no tienen azúcares y no tienen glicerina, que también es un componente. Entonces le quita cuerpo al vino, pero le da espíritu. O sea, todos esos elementos, parte de esos elementos se van transformando en elementos aromáticos. Se acrecienta el acetaldehído, que es muy volátil, muy aromático. Las transformaciones del acetaldehído con otros componentes da origen a los acetales, que dan los típicos notas de almendra, avellanado, etc. Se acrecienta también la acetoína. Y aquello, como os digo, no existe un vino en el mundo que en el proceso de crianza sufra esos cambios tan profundos y tan singulares como sufren estos vinos.
No existe un vino en el mundo con estas transformaciones ni tan singular por ello. Efectivamente, las levaduras consumen también acético y disminuyen la acidez volátil, algo tan importante para evitar que el vino, como se dice comúnmente, pueda avinagrarse. La levadura, en ese aspecto metabólico que me cita, también es una fase, la de velo, que no solamente consume alcohol, consume glicerina y consume, por ejemplo, acético en forma de acetato. Entonces también es un vino que va disminuyendo paulatinamente con la crianza lo que es la acidez volátil, la presencia del ácido acético, etc. Esto en cualquier proceso de envejecimiento de crianza de un vino que no está sometido a la crianza biológica es al contrario, porque evidentemente lo más que puede pasar en ese vino es que haya una oxidación, y aunque sea químicamente, livianamente, siempre con la crianza hay un ligero aumento del ácido acético. Aquí sucede al contrario. Y algunas levaduras más, de estas que he citado y otras menos, tienen la propiedad de dejar prácticamente sin presencia de ácido acético los propios vinos. Cabe recordar que estos microorganismos cambian su metabolismo de la fermentación a lo que es su estancia en la bota, de suerte que de consumir azúcar pasan a tomar alcohol. Pero tampoco hay que olvidar que se protege de este porque no es el medio más idóneo para vivir. Es una levadura que por esa necesidad metabólica de estar en un ambiente hostil, con un grado alcohólico que no puede superar los 16 grados, 16 grados significa un 16% en volumen en alcohol en los vinos, pues va forzando su metabolismo para que lo proteja contra ese metabolismo oxidativo que tiene que ejercitar para quemarla, y entonces genera una proteína, que es una enzima que es una superóxido dismutasa, que es un reductor tremendamente alto, y que, hablando de reductores de presencia en los vinos, también tiene un comportamiento saludable impresionante. Por tanto, es algo que hay una proteína de pared donde está muy insertada, y esa proteína de pared, que es la que permite que las células formen esa mantequilla, se unan unas con otras formando esa nata, esa película de velo, que esa la bautizamos con el nombre de florina, por esta vocación al flor. Entonces, esto se ha descubierto en Jerez, se ha publicado en Australia, pero bueno, a veces son elementos que no se conocen o no están difundidos para establecer riqueza popular, que es lo que hay que hacer en un vino. Pero la levadura dentro de una bota no es eterna, tiene un ciclo al que el tiempo y la carencia de algunos microelementos esenciales se encargan de poner fin. Pero lo mismo que consume esos, vamos a llamarlos macrocomponentes o componentes que están en grandes cantidades, consume microelementos esenciales para su vida. Y ese sustrato se va agotando en esos microelementos y lo va haciendo cada vez un poquito más difícil. Es como si el medio se va haciendo menos rico, y por tanto ese elemento de alegría que tiene, y de virulencia, de reproductor, etcétera, va mermándose y va decayendo la actividad del velo. Es por todo lo contado por lo que el sistema de criaderas y soleras, la saca y rocío de los vinos, es tan importante, ya que le aporta nuevos nutrientes con los vinos más jóvenes a las levaduras. Aún así, a partir de un número de años de crianza, es difícil mantener el velo de flor. Cuando el vino se alarga de los 5 a los 10 años, ya cada vez el camino, los escalones se hacen mucho más amplios. Y va tendiendo a esos vinos también que establecen una riqueza de gama muy singular, de mucha singularidad, que son las manzanillas pasadas, las manzanillas amontilladas, o los finos amontillados y los amontillados, ¿no? Ese es el elemento evolutivo. Cuando el hombre interviene ya, queriendo pasar, que esos escalones se establezcan de una hora, ¿qué es lo que hace? Incrementar en grado y medio, el alcohol de esos vinos con crianza biológica, impidiendo ya de una manera definitiva que la levadura de velo pueda seguir criando. Llegados a este punto, la levadura muere y hasta en su muerte aporta al vino mejoras sustanciales. Las levaduras van muriendo, se van disgregando, se van lisando, como se llama, ¿no? Se van rompiendo y van excretando su contenido interno, celular, lo van excretando al vino y van enriqueciendo el vino con otros elementos que no lo tenían. Algunos aminoácidos específicos, aunque ya consumen muchísimos aminoácidos, pero hay algunos específicos que salen, y sobre todo hay algo muy interesante que no tiene otro vino, que es un enriquecimiento en grupos de vitamina B. No hay ningún vino que tenga más vitamina B que el agua, de donde procede, excepto los vinos de Jerez, que una vez que comienzan la crianza va enriqueciendo en determinada. Y bueno, y la vitamina B está muy ligada a los transportadores electrónicos dentro del metabolismo humano, sobre todo, que va a necesitar mucho para el etanol. Y entonces, pues es un vino que está relativamente preparado o adaptado para que el ser humano lo consuma
con menos repercusión negativa que el alcohol de otra cosa. Todas las transformaciones tan concretas que las levaduras del vino de Jerez llevan a cabo son producto de un metabolismo que se ha ido adaptando a lo largo de los siglos. ¿Por qué las levaduras de Jerez han generado ese metabolismo que viene después de la fermentación? Pues la ha generado porque durante miles de años el hombre le está dando un sustrato que eran los mostos de la zona, de una zona cálida, con mucha riqueza en azúcar. E inconscientemente ha estado seleccionando durante miles de años levaduras de alto poder fermentativo. Y este mecanismo de poder pasar del estado fermentativo al estado de crianza biológica, al estado de respiración, solo se puede transponer a esos niveles alcohólicos con levaduras de alta, diríamos, poder fermentativo, de alto poder alcohólico, de poder resistir altos niveles de alcohol. En una levadura que no tenga esa capacidad fermentativa de producir tanto alcohol, no se puede dar esa formación de vino. Por eso, este patrimonio vitivinícola de casi 3000 años de antigüedad es un patrimonio de la zona que hay que salvaguardar y proteger. Ese patrimonio obedece a un patrimonio de toda la zona, porque es el patrimonio de los 3000 años de historia vitivinícola. No se da en Jerez por casualidad, se da en un momento de casualidad, pero evidentemente porque arrastra una historia de 3000 años. Y recordando también de ese mencionado año 2012, vamos a rescatar un VTR que les va a llevar a conocer una bodega sin duda alguna muy particular, genuina, llena de sabor. Nos estamos refiriendo a Bodega La Arboledilla de Bodegas Barbadillo. Lo vemos. Soy Rosario Pérez Barbadillo, sexta generación de la familia, y mi cargo aquí en la bodega es directora del Museo de la Manzanilla y de Relaciones Públicas. Con Rosario nos adentramos esta semana en una de las bodegas más emblemáticas de cuantas toman asiento en el marco de Jerez. Les hablamos de La Arboledilla, de Bodegas Barbadillo, un espectacular templo para la manzanilla que se remonta en sus orígenes al año 1875. Pues esta bodega se construyó en 1875, su nombre es La Arboledilla, pero es conocida como la Catedral de la Manzanilla. La catedral porque lógicamente tiene una tipología pues catedralicia, mezquita, es la bodega más alta de todo el marco de Jerez, os digo en edificio antiguo, ¿no? Y luego una bodega que fue construida pues para obtener las mejores condiciones climatológicas para crianza de manzanillas. Sobre el nombre de la bodega poco se sabe, aunque hay ciertas creencias. Yo no sé por qué, pero supongo que en aquella época esto estaba al lado está al lado del Palacio de Medina Sidonia y del Palacio de Orleans, y deduzco que toda esta zona sería una zona de arboleda, ¿no?, alrededor de lo que son estos palacios. En esta bodega duermen 4.500 botas de su manzanilla de referencia, Solear. Aquí tenemos 4.800 botas, todas de manzanilla Solear, que es nuestra marca emblemática. Y bueno, pues ya os digo, orientada al mar, con una orientación tanto pues por que le confluyan los vientos del norte, lo cual nos va a dar un frescor y una humedad, porque tenemos muchísima vegetación alrededor con muchos jardines, y por supuesto con los vientos de poniente, ¿no? Una entrada que hace que tengamos un aire circulante, que mantengamos durante todo el año un nivel de humedad muy alto. Esa orientación y humedad de la que nos habla Rosario favorece altamente la permanencia del velo de flor, que hace posible la crianza biológica de estos vinos. Este nivel de humedad tan alto que tenemos en esta bodega pues hace que la crianza biológica de las manzanillas, la capa de levadura, pues estén las levaduras siempre, como yo digo, en efervescencia, ¿no? Siempre tenemos un grosor de levadura bastante importante. La bodega se enmarca en el complejo conocido como de Calle Sevilla. Está dentro del complejo que nosotros llamamos de la calle Sevilla, que es una calle pues bastante emblemática también aquí en Sanlúcar, y recoge pues distintas tipologías de bodega. Tenemos la bodega El Potro, que es mudéjar, creo que es de las únicas bodegas mudéjares que existen en el marco de Jerez, la bodega San Guillermo, tenemos las plantas de embotellado, donde vienen todos los vinos después de la vinificación en la viña.
En fin, tenemos también la zona industrial de aquí de Barbadillo. Otras características que hacen de esta bodega algo único es su arquitectura y también sus materiales. Pues mira, son muy característicos que los arcos están muy pegados al techo, cosa que con 100 pilares que está sostenido y sobre todo vamos a tener en cuenta que esta bodega cuando se construyó simplemente con una argamasa de cal y arena y ladrillo árabe, la techumbre de pino Flandes. Y bueno, el ver un edificio que la parte central tiene 12,5 metros de altura, la verdad, sin nada de hierro en su construcción, pues es digno de mérito, ¿no? Que después de tantos años no haya habido ningún problema y la bodega pues siga existiendo tal cual se construyó. Las andanas están dispuestas en tercera, algo de siempre muy del uso en el marco de Jerez. Esto favorece la crianza de los vinos, sobre todo en verano. Porque ten en cuenta que en cualquier edificio, digamos que el aire caliente todo se condensa en la parte alta de la bodega. Esta bodega la verdad tiene una altura tan considerable y una ventilación tan magnífica con entradas de viento de poniente que podríamos poner alguna en cuarta, pero seguimos manteniendo la tradición de ponerlas en tercera. Pero sí hay que resaltar algo tremendamente característico de esta y otras bodegas ubicadas en Sanlúcar, son los bajetes o soleras, únicas por estos lares. Las botas están apoyadas sobre bajetes de piedra ostionera, que en Jerez y en el puerto pues están las escalinatas estas de madera. Sin embargo, aquí utilizamos la piedra porque lógicamente con el nivel tan alto que tenemos de humedad la madera se nos iría enseguida. La Arboledilla no solo ha sido y es vino, ya que el mundo de la tertulia y la literatura ha bebido en infinidad de ocasiones de su sabiduría centenaria. Pues visitas ilustres, mira, te puedo contar que es un rincón donde mi tío Toto Barbadillo, Antonio Pedro Barbadillo, se reunía siempre con un grupo de amigos, todos literatos, ¿no? Y aquí entre copita y copita pues lanzaban sus escritos, sus poesías y tal. Y bueno, te puedo destacar, por ejemplo, Caballero Bonal, ha venido aquí muchísimas veces, porque es muy amigo de la casa. También, pues mira, resaltar que el nombre de Solear, que es nuestra manzanilla, Solear la bautizó don Manuel Machado, que de hecho le hizo un soneto muy bonito que dice: la manzanilla es mi vino porque es alegre y es buena. O sea que verdaderamente nosotros aquí de verdad motivamos mucho los temas culturales, y yo en concreto desde el Museo de la Manzanilla todos los años organizamos, y de hecho aquí se hicieron el año pasado muchas presentaciones de libros, hacemos exposiciones de pintura, encima que todo el tema, digamos, enológico también lo mezclamos pues con el tema cultural, que al final y al cabo pues el vino es una cultura, ¿no? Así es la Arboledilla, un lugar para perderse durante horas saboreando sus silencios y sus penumbras, tal y como nosotros lo hacemos ahora buscando nuevos contenidos del programa.